Ok. 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 ¿Es un teólogo? Un teólogo. Ajá. Ok. ¿Es de Argentina? Argentina. ¿Papa Francisco es teólogo? Lucas Cerviño. ¿Quién adivinó? No puede ser. ¡Me ganaron! Entra en México. Marco, estás mal. Presentamos a Lucas Cerviño. Lucas, ¿estás por ahí? Buenas, buenos días, ¿qué tal? Hola, Lucas, ¿cómo estás? Lamento desilusionarte, Marco, pero no es el Papa Francisco. Ay, Dios mío, no Pero bueno, importa, pero también tú eres súper famoso. Lucas, de Mientras, verdad es un gusto tenerte acá con nosotros en esta primer Mariápolis virtual con un tema súper interesante, ¿no? Niurka, ¿cuál es el tema? sí, un Jesús que en y con nosotros se hace caminante. ¿Qué te parece? Lucas, tú creo que nos vas a explicar un poquito mejor de qué se trata. De verdad estamos muy emocionados de saber con el tema, pero creo que tenemos que empezar como por un contexto, entender qué es lo que estamos viviendo hoy. Y pues los micrófonos son tuyos y nosotros seguimos aquí también. bien, gracias, Marcos. Sí, a mí me gustaría, para reflexionar un poco el título que hemos puesto, yo lo he cambiado porque a nosotros a veces nos gusta cambiar las cosas y le puse como título hoy, Jesús se hace caminante con nosotros, ¿no? Entonces trataremos de entender un poquito en esta hora que estaremos juntos este título, ¿no? Hoy, ¿qué significa? ¿Qué estamos viviendo hoy? Ya lo decía Maús en el mensaje que nos dio al principio. Estamos en una situación especial, difícil, decisiva a lo mejor para la humanidad. Yo voy a dar simplemente títulos para después ir adentrándonos un poco en qué nos puede llegar a decir Jesús hoy. A veces pasamos rápido a querer buscar las respuestas sin captar también cuáles son los desafíos que estamos viviendo. Pandemia, eso lo sabemos todo, no voy a explicar mucho más, pero creo que esta pandemia evidencia otras pandemias que ya estaban presentes y que han salido a la luz, y que son las que estamos viendo con más fuerza como grandes desafíos que nos toca vivir. Una pandemia que ha evidenciado la pandemia del coronavirus es la interconexión. Vivimos en un planeta, estamos todos interconectados y lo que puede hacer un personaje o una persona, un grupo de personas en China, nos puede afectar tanto y muchísimo por unos meses. Pero esa interconexión se puede vivir muchas veces o se vive como lucha y como guerras, hemos visto, como tensiones. Y entonces ahora sálvese quien pueda y los países más potentes van haciendo lo que quieren y van tomando sus decisiones y en desmedro de los demás, no desde la solidaridad. Entonces una interconexión, sí, pero que al final al estilo de la ley de la selva. Otra pandemia que se ha evidenciado, la desigualdad económica. Sí, la pandemia y el virus ataca a todas las personas por igual, pero después, si vamos a ver las estadísticas, son los que han sufrido y sufren más las consecuencias de las pandemias, la gente con menos recursos, porque no tiene el dinero para ir a una clínica privada, porque no tiene la salud, etcétera. En la educación, ¿quién sufre más? Los que no tienen acceso a la tecnología, los que no pueden estudiar porque, etcétera, etcétera. Hay países de nuestra Latinoamérica que incluso han suspendido las clases o el año escolar porque se dan cuenta que no pueden acceder a las personas y generar educación así como lo estamos haciendo nosotros por Zoom, en que en cierto modo somos unos privilegiados, hay que tenerlo presente. Violencia doméstica, social, estructural. Otra pandemia que se ha evidenciado siempre más esa violencia que estaba en las familias y que se ha manifestado con mucha más fuerza cuando tenemos que convivir en el confinamiento o encerrados y demás. Migración. Consumismo. Nos hemos dado cuenta cómo el consumismo nos ha empobrecido y ha empobrecido nuestros vínculos y los lazos comunitarios. Y por último, a mí me gustaría pensar que otra pandemia que se ha evidenciado es la pandemia del materialismo. De cómo toda nuestra vida la hemos proyectado muchas veces hacia afuera, hacia las cosas externas, y cuando estamos confinados en casa y no podemos salir, se nos vuelve un mundo porque no hemos desarrollado una vida interior. Entonces hemos crecido muchísimo en tecnología y hemos crecido muy poco hacia adentro. Y esta pandemia ha evidenciado también eso.
¿Y eso qué coloca? Una amenaza y una oportunidad en el fondo, una ambigüedad. El tiempo que estamos viviendo es como la cizaña y el trigo que nos relata Jesús en una de las parábolas. Van creciendo ambas cosas, vemos muchísima solidaridad, muchísimas cosas positivas, pero también sale a veces lo más negativo o lo peor de nosotros. Estamos como entre la incertidumbre que nos desorienta y no sabemos para dónde ir, y esa posibilidad de renovar la certeza que surge de la fe. Una certeza límpida, profunda, simple, pero que tiene que surgir de la fe. Y a veces lo logramos y a veces nos mareamos y estamos desorientados y no sabemos qué hacer en estos días, cómo voy a generar recursos para mi familia, cómo voy a ayudar a aquella persona que está enferma, etcétera, etcétera. Entre el miedo que nos puede paralizar y esa esperanza cristiana que nos revitaliza y nos moviliza, que nos saca hacia afuera. No la esperanza de estar bien aquí, tranquilo y feliz, sino esa esperanza que me moviliza a hacer algo por los demás. O ese miedo a veces que nos paraliza y no sabemos qué hacer. El encierro que nos vuelve indiferentes y el amor que se hace diálogo y solidaridad. Estamos ahí. Cada día yo creo nosotros vivimos entre esas tensiones o ambigüedades. No creo que ninguno pueda levantar la mano y decir, no, yo he vivido la fe, la esperanza, el amor, ¿no? Incertidumbre, miedo, encierro, ansiedad que nos agita, que nos saca del momento presente y no nos deja vivir cada momento con intensidad. En estos tiempos, ¿qué es lo que podemos hacer en este hoy? Volver a Jesús. En los grandes momentos de crisis, ¿qué toca hacer? Volver al Evangelio. Y a mí me gustaría hacer con ustedes un pequeño ejercicio de volver al Evangelio leído desde Chiara Lubich o desde el carisma de la unidad, que es lo que nos reúne hoy. ¿Qué nos puede decir Jesús? ¿Qué nos puede decir el Evangelio si nos acercamos con esa luz que recibió Chiara en este centenario que festejamos de su nacimiento, con esa luz que recibió de Dios, ese carisma, ¿qué nos podría iluminar para vivir hoy? Ese es el contexto entonces. Súper bien, Lucas. Ya que nos das este contexto, nos das esta introducción de qué es lo que estamos viviendo todos, pienso que también otra pregunta interesante o importante de hacernos es, tú hablas de Jesús, ¿no? Pero ¿de qué Jesús estamos hablando? Creo que es el de Nazaret, ¿no? Pero ¿de qué Jesús estamos hablando en este contexto que nos platicas? Muy bien. Sí, podríamos pensar, y sin duda es Jesús, el de Nazaret, pero a veces a Jesús lo tenemos como el de Nazaret de hace 2000 años. Y quedó hace 2000 y nos parece un lindo relato, y solo eso, ¿no? Les invito a hacer 30 segundos, 20 segundos, de conectar con ese Jesús, que no es Jesús de Nazaret, sin duda, pero es Jesús resucitado, que está en cada uno de nosotros. Hagamos un momento de 20 segundos y conectemos con ese Jesús dentro de nosotros, que nos lleva a sentirnos parte de una gran red. Hoy nosotros estamos viviendo una Mariápolis enredados en el buen sentido de la palabra, en red, ¿sí? Por distintos países que ustedes han nombrado, y somos parte de esa red en ese momento, y eso es gracias también a esa presencia de Jesús, que podemos experimentar incluso virtualmente. Conectemos con ese Jesús dentro. Ese es el punto de partida, Jesús resucitado, que sin duda es Jesús de Nazaret, que murió y resucitó. Emaús lo decía en el mensaje ya. El Evangelio de Mateo termina con una frase hermosa. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. Jesús está aquí con nosotros, ahora. Siempre está con nosotros. Somos nosotros los que no los reconocemos. También en esta pandemia está con nosotros. También detrás de todas esas dificultades está Jesús resucitado. Somos nosotros que no somos capaces de descubrirlo. Nos pasa como les pasó a los discípulos cuando resucitó, que no lo reconocen, que no lo reconocieron, que les costó reconocer a Jesús resucitado, que había vuelto, que había entrado en un estado de vida, o en una vida plena, que no lograban reconocerlo porque se quedaban con el Jesús de antes. ¿Sí? En el relato del camino de Emaús se dice, los ojos de estos dos discípulos estaban como incapacitados para reconocerlos. Jesús caminó todo el camino con ellos y no se dieron cuenta. Jesús camina muchas veces con nosotros, al lado nuestro,
y está con nosotros y no nos damos cuenta porque estamos incapacitados. Estamos como cegados por nuestras visiones o por nuestras cosas o por nuestros miedos o por nuestras incertidumbres o por nuestras agitaciones, etc. El Evangelio de Lucas dice, Jesús se presentó en medio de ellos. En medio de nosotros puede estar Jesús y les dijo a los discípulos, paz con ustedes. Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu. No lo vieron a Jesús. Vieron un espíritu y se asustaron. Después se dieron cuenta que era Jesús resucitado. A veces nos puede pasar también a nosotros lo mismo. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de Jesús que resucitó, que está presente en el mundo, en el cosmos, en toda la creación y en la comunidad creyente. Está Jesús resucitado en lo profundo de cada ser vivo, no de cada ser humano, de cada ser vivo. ¿Sí? Sostiene y unifica. Ya está haciendo esa interconexión. Ya está haciendo esa red. Sostiene y nos permite hoy, si yo estoy aquí hablando, si ustedes están conectados y me están escuchando, si el Zoom funciona y hay electricidad, es porque Jesús está sosteniendo el mundo. Y a veces no nos damos cuenta y no lo percibimos. ¿Sí? Está en cada uno de nosotros y por eso podemos rezar. Desde Jesús la interconexión es interrelación de unidad. Esto es bien importante, porque si queremos vivir la pandemia de manera distinta y queremos aportar algo, desde Jesús para nosotros la interconexión no es estoy conectado y no sé qué hacer contigo y me peleo para ver quién ley de la selva, sino interrelación de unidad. Y es esa presencia de Jesús resucitado entre nosotros lo que nos hace ser iglesia, lo que nos hace ser una comunidad viva. Por lo tanto, ese es un poco el Jesús que yo quisiera subrayar o demás, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en este tiempo de pandemia, ahí donde hay vida plena, búsqueda de justicia, de dignidad, de valorar la persona humana, de solidaridad, etc., ahí está actuando el resucitado. El Papa, en un documento, que es como su carta magna o su plan de gobierno, podríamos decir, en Evangelii Gaudium, dice una frase hermosa y la desglosa después. Esa presencia del resucitado no debe ser fabricada. No es que la tenemos que hacer a la presencia de Jesús o hacer venir, sino tiene que ser descubierta y desvelada, mostrada. Ya está esa presencia de Jesús. Pero el problema es que nosotros vivimos como si no estuviera. Como dice Pablo, si Jesús no resucitó, si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. Entonces la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿cómo va mi encuentro con Jesús? Como dijo Benedicto XVI, no somos cristianos por una buena idea, por una norma, por una doctrina que me gusta y la quiero cumplir. Somos cristianos porque nos encontramos alguna vez con Jesús vivo, con ese de Nazaret que sigue vivo. ¿Cómo me sigo encontrando con ese Jesús de Nazaret hoy aquí? Esa amistad que surgió hace años en mi vida, cuando a lo mejor quise cambiar mi vida y empezar a vivir de manera distinta. Esa amistad, ¿cómo la estoy alimentando en este tiempo de pandemia? ¿Cómo la estoy cultivando? Porque Jesús sigue actuando y hablando en esta comunidad cristiana y en cada corazón nuestro. Entonces nos podríamos preguntar, ¿cómo seguirlo hoy a Jesús en medio de la pandemia? ¿Cómo está caminando? ¿Cómo se hace caminante Jesús con nosotros hoy? ¿Yo lo dejo que camine conmigo? ¿Le doy espacio? ¿Vamos caminando juntos o no? ¿O me alejo de Jesús? Y en este sentido, desde la lectura y desde el carisma de la unidad, una presencia de Jesús resucitado que podemos puntualizar es la que está en el título de la invitación de la Mariápolis, donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús puede estar en medio nuestro, no solo en el corazón de cada persona, no en el corazón o en cada ser vivo del planeta, sino también en medio nuestro. 2 o más, dice el evangelista Mateo. No solo en mí, sino nosotros, como acabamos de escuchar en la canción del Yelm Verde. No el superhéroe, el super Jesús o uno que es el super santo, sino nosotros. ¿Por qué? Ese nosotros está constituido por esa presencia de Jesús que nos ama a nosotros. La comunión no es un accesorio, sino es algo fundamental. Reunidos en mi nombre, ¿qué significa reunidos en mi nombre? Reunidos en mi nombre es
que si nosotros nos amamos, si nosotros vivimos el amor recíproco, así como veíamos recién de los Gen 4, como decía Maús también, si vivimos ese amor, si vivimos el arte de amar, estamos reunidos no porque nos caemos bien, reunidos no porque somos simpáticos, Creo que tuvimos un problema técnico. Vamos a ver si en estos momentitos se vuelve a reconectar Lucas Cerviño con este tema tan interesante. ¿Qué les parece si nos escriben en el chat qué les está pareciendo este tema de Lucas, de este Jesús entre nosotros? Aprovechamos también para agradecer a cada uno de los que están conectados, también para mandar unos saluditos a Nayansi de Costa Rica, que nos comenta que es su primera Mariápolis. Bienvenida, de verdad, felicidades. Wow. Estamos muy contentos de tenerte acá. Tenemos también a Ever desde Guatemala. Saludos, Ever. Y también a Bonnie Nolasco de Honduras. Creo que sí lo dije bien. Marco, creo que debemos aprovechar el momento para hacer algunas indicaciones generales. Sí, me parece. Sí. Ok. Creo que regresó. Estoy, ya he vuelto. Ok, Es como muy Jesús, bien, que va y bienvenido. viene a veces esto, la conexión también. Ok, entonces seguimos con el tema, amigo. Ya, no sé dónde se cortó, pero creo que estaba hablando de Jesús entre nosotros, ¿no? Entre nosotros, sí. Muy bien. Reunidos en el nombre de Jesús, en ese amor de Jesús, en ese arte de amar, como decíamos, ¿no? No reunidos porque somos amigos, somos cuates, somos familiares, somos simpáticos, estamos en un club, sino nos reunimos en Jesús, por Jesús y para vivir ese amor. Y si lo hacemos y comenzamos a vivir de esa manera, esa presencia que ya está de Jesús se vuelve actual, se vuelve más visible, se muestra con más fuerza. Es como las ruinas arqueológicas o los centros arqueológicos siempre estuvieron ahí, pero se perdieron de vista. Y nosotros, después con algunos arqueólogos que han estudiado, los logramos descubrir. Pero ya estaban, no es que los fabricamos. Descubrimos algo que ya está. La presencia de Jesús entre nosotros es manifestar algo que ya está, solo que a veces no lo vivimos. Y si lo vivimos de esa manera, el resucitado está en medio de nosotros. Y el Evangelio de Mateo no dice en la iglesia, no dice en el templo, dice donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Puede ser cualquier lugar, cualquier momento, cualquier situación. Entonces, en esta pandemia, mi familia puede ser una iglesia doméstica. Ese trabajo puede ser una iglesia doméstica. Esa situación y esa red de solidaridad es una manifestación de Jesús resucitado porque se vive el amor recíproco, etcétera, etcétera. Cualquier actividad y cualquier situación se puede vivir desde Jesús resucitado y con esa presencia de Jesús resucitado. Escuchemos ahora 2 experiencias que nos ilustran esto mejor de lo que yo voy explicando. De Sandra de Guatemala y después escuchamos la experiencia de Baikon de Costa Rica. Buenas tardes, soy Sandra Macario de la ciudad de Guatemala. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que recién vivimos con mi familia por los temas que se viven en la actualidad, el tema del virus de COVID. Soy la segunda de 8 hermanos, de los cuales 3 de ellos laboran con mi papá en un taller de carpintería y donde ellos se contagiaron. Uno de mis hermanos empezó a sentir síntomas, se realizó la prueba y efectivamente salió positivo a COVID. 2 días después, mi siguiente hermano también se empieza a sentir algunos síntomas, dolor de cabeza, fiebres altas, y a los otros 2 días mi otro hermano. Al final de una semana, 3 de mis hermanos y mi papá eran positivos a COVID y empezaron a hacer la cuarentena y a apoyarse con una doctora desde casa, ¿verdad? Para poder estar en casa ante las dificultades que tenemos en nuestros países de un tema médico público en la cual se pudiera acudir. Pasado alrededor de 8 o 9 días, mi primer hermano empieza a presentar dificultades de respiración. Nos sugieren ubicarle un aparato
busco apoyo con una de las personas con las que me he formado dentro del grupo del movimiento. Le expongo, me escucha atentamente y en ese momento me pide que juntas ofrezcamos para abrazar el rostro de Jesús que se hacía presente y poder encontrar una solución a este momento. Después de varias llamadas logramos internar a mi hermano, sin embargo nos dicen que él se queda en una observación crítica por la situación en la que presentaba y corría el riesgo de entubarse. Después de dejar a mi hermano, también mi papá empieza a presentar un poco más de dificultad en respiración, sin embargo él con el aparato respiratorio logra llevar esta enfermedad en estos días. Sin embargo, sabemos que nos hizo acompañar las oraciones de muchas personas, amigos. En algún momento de este periodo, mi mamá también me expone que quisiera rezar el rosario. Y yo me recuerdo que en un mensaje de WhatsApp habían hecho circular y también habían hecho invitación para participar en el rosario latinoamericano que se reza todos los días a las 6 de la tarde. Hacemos algunas conexiones y probamos y mi mamá y papá empiezan a participar en el rosario. Hoy participamos en el rosario, ofrecemos también por cada familia, por cada amigo que nos enteramos que están viviendo esta situación y sabemos que la voluntad de Dios muchas veces es difícil entenderla inicialmente, pero cuando te haces acompañar de la familia espiritual, logras sobrellevarlo con mayor facilidad. No es que sea uno ajeno, pero sabes que cuentas con personas y que es una manera en como Dios también te hace ver que somos frágiles y que nos debemos confiar en la voluntad de Él. Gracias. Gracias a Sandra. Vamos esperando la otra experiencia también de Baikon. Mi nombre es Baiki. Hola, mi nombre es Baikion. Estoy casado, tengo 2 hijos. Soy de Punta Arenas, Costa Rica. Y quiero contar una experiencia que vivimos acá a nivel personal, comunal también. Aproximadamente hace 2 años organizamos un Congreso Internacional de Economía. Participaron varias personas de Centroamérica. Entre ellos tuvimos la participación de un joven nicaragüense que venía huyendo de todos los abusos que había en su país. En ese momento Nicaragua estaba viviendo una ola de violencia, de protestas, de represiones y persecuciones. Al finalizar este congreso nos dimos cuenta que él no tenía dónde quedarse. Y sinceramente estamos muy cansados de la organización de ese evento. Pero un amigo mío acá de la comunidad se lanzó a amarlo así radicalmente. Yo al ver a mi amigo amando de esa forma, también me lancé a amar así sin medida. Comenzamos a hacer locuras de amor, ya no era uno, éramos 2 los que estábamos en esa dinámica. Y obviamente con el focolar, compañeros de trabajo y familiares, nos dispusimos a condicionar y ayudar a esta persona. Alquilamos una pequeña casa, la estuvimos reparando, la pusimos por lo menos en condiciones básicas para que él pudiera vivir ahí. Tratamos de hacerlo, de hacer lo que harían los cristianos, ¿verdad? Tratamos de hacer una comunión de bienes y entre los vecinos y amigos comenzamos a recoger cosas que teníamos en las casas. Entonces ahí apareció una cocina, un abanico, una cama y otras cosas necesarias para poder vivir. Obviamente también todo lo que eran necesidades básicas. Decidimos amar radicalmente, como hacían los primeros cristianos, ¿verdad? Y también como hacían los miembros del movimiento, vivir esa experiencia y esa providencia de Dios. Para nosotros, ¿verdad? Para nosotros era coger al hermano inmigrante, ¿verdad? Y era pensar que era Jesús el que tocaba
el que tocaba la puerta. Más allá de una situación humanitaria, nosotros abordamos la situación de forma integral que llegamos a hacer una relación con esta persona. Para nosotros es Jesús que toca la puerta, Jesús que nos llama, Jesús que está ahí, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de compartir sus alegrías, sus dolores. Hasta el día de hoy continuamos con Él, tenemos una relación. Todavía Él se encuentra por acá con nosotros. Y nada más quiero decirle, ¿verdad? Que nunca hemos tenido carencia de nada, ¿verdad? A pesar de la pandemia y todo lo que estamos viviendo, siempre hemos visto la providencia de Dios. Hasta hoy se sigue manifestando día con día, ¿verdad? Bien, dos bonitas experiencias de cómo nos muestran este Jesús que no es de hace 2000 años, sino como decía Bay, Jesús está en el otro Jesús, ¿no? Salimos al encuentro, superamos nuestras cansancio, ponemos en común nuestros bienes, generamos este amor que contagia en los demás, nos abrimos a la providencia, etcétera, ¿no? Justamente porque Jesús resucitó y sigue vivo. No es una doctrina, sino es una experiencia vital que hacemos y que podemos renovar también en este tiempo de pandemia. Lo mismo la experiencia de Sandra. Rosario Latinoamericano como un espacio de oración comunitaria. No solo la oración personal, sino la fuerza de esta oración comunitaria y de esta presencia de Jesús en medio de una comunidad que ayuda a que el peso, a que el yugo sea ligero y suave. Sandra comparte este dolor de la situación de la familia, como hemos escuchado, y el peso está, no se va, pero se vuelve más ligero y suave gracias a la comunión. Sí, gracias a las experiencias bellísimas. Lucas, pero yo tengo una pregunta. Si Jesús se hace caminante, ¿Jesús no es la meta? Buena pregunta, ¿no? El título que habíamos puesto para la María es justamente Jesús se hace caminante, y uno diría caminante significa que camina al lado mío. Y entonces Jesús no es... Y yo diría que no, que la meta es el Padre. Dios Padre. Jesús dijo, o en el Evangelio de Juan está escrito que Jesús repite, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Jesús es el inicio del recorrido. Este encuentro, cuando nos encontramos con Jesús vivo y lo experimentamos en algún momento de nuestra vida y les decimos, sí, yo quiero vivir. Quiero vivir como un niño que quiere vivir el Evangelio en 4, quiero vivir como un adulto, un trabajador, quiero vivirlo como un consagrado, quiero vivirlo como un ama de casa. Hay tantas maneras de cómo se puede responder a ese amor de Dios que hemos descubierto en nuestra vida y le decimos sí y iniciamos un recorrido espiritual. ¿Sí? Y el recorrido espiritual, ¿cuál es? El anhelo de felicidad. Hemos descubierto que con Jesús y con esa amistad con Jesús podemos alcanzar la plenitud humana. Hoy nos ofrecen la realización personal, plenitud humana, sé feliz. Para nosotros los cristianos, eso está en la vida de Jesús. Porque Jesús alcanzó esa plenitud humana plenamente y por eso es totalmente Dios también. ¿Sí? Y Él siempre nos mostró que la meta no es Él, es el Padre. O sea, hacia dónde tenemos que orientarnos nosotros, siguiendo y caminando junto con Jesús, al Padre. Al Padre, que significa vivir yo en ti y tú en mí, que Jesús nos los mostró. Quien ve al Padre, ve a mí, dijo Jesús. Porque son uno, pero son diferentes al mismo tiempo. ¿Sí? Con sus actos, con sus palabras, Jesús enseña la realidad del Padre, de ese misterio que a veces no podemos comprender de quién es Dios. No sé quién es Dios, no encuentro a Dios, etc. Acércate a Jesús, acércate a esa presencia de Jesús resucitado en los pobres, en el prójimo, en la comunidad, en la Eucaristía, en la palabra, y vas a acercarte a ese Dios que puede que no lo comprendas. Y finalmente Jesús nos comunica la vida del Padre. Lo que hace Jesús es hacernos partícipes de esa comunión de Dios. Eso es lo más bello. Por lo tanto, Jesús como caminante se pone al lado nuestro y saca lo mejor de nosotros para ser plenamente felices. ¿Con qué? Con la fuerza de ¿quién? Del Espíritu Santo.
El impulso, la fuerza ¿de quién nos viene? Del Espíritu Santo. En Pentecostés, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Nos mostró que es posible el don de la unidad en la diversidad. Podemos ser distintos, pero podemos estar sumamente unidos. El Espíritu Santo es el que evita que nos quedemos encerrados. ¿Qué hace en Pentecostés el Espíritu Santo? Es una fuerza centrífuga, como en la lavadora que da vuelta para secar la ropa, centrifuga hacia afuera, ¿sí? Nos saca hacia afuera, no es que nos encierra en nosotros o en mi comunidad para estar tranquilo, para estar con Jesús en medio entre nosotros encerraditos porque tenemos miedo. No, eso no es Jesús, a lo mejor es Jesús resucitado. Cuando está Jesús resucitado auténticamente, eso tiene una fuerza centrífuga, nos saca hacia afuera, la salida, el envío, y nos hace un solo corazón. En ese sentido, es sugerente, ustedes a lo mejor lo recordarán, cómo los llamaban a los primeros cristianos. En Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos se los llama los del camino. Esa fue la primera identificación que se hizo al grupo de los discípulos de Jesús. En Hechos hay varias frases, una es, este había sido instruido en el camino del Señor. ¿Qué significa el camino? El camino es un estilo de vida. Seguir a Jesús no es llegar a algo ya inmediatamente, sino es recorrer ese camino existencial de Jesús, que se hizo uno con nosotros para llevarnos al Padre, para regresar al corazón de Dios. Y también nosotros estamos regresando al corazón de Dios, no es que estamos yendo. Nuestro origen profundo, ¿cuál es? El Padre, Dios. De ahí venimos y ahí vamos, solo que a veces nos los olvidamos. ¿Sí? Por lo tanto, el camino es un estilo de vida de la comunidad, que marca ese itinerario espiritual de realización humana, de santidad, etc. Y el camino es bonito porque como símbolo el camino evoca la centralidad del proceso, no de los lugares fijos. De ahí vienen las peregrinaciones y tantas otras cosas. Como dijimos antes, todo lugar es apto para experimentar la cercanía de Jesús, no solo el templo. ¿Qué ejemplo pone Jesús para decir, este vive el mandamiento de amar a Dios y de amar al prójimo, al buen samaritano? En la experiencia que acabamos de escuchar de Baekhyun, ¿no? En el fondo, ir al encuentro de esta persona, amar y amarlo. La parábola de buen samaritano. Cualquier lugar, el camino, la pandemia, el hospital, la escuela, puede ser un lugar para encontrar a Dios, la familia. Y seguir a Dios es algo dinámico. Nos hace peregrinos. No peregrinos simplemente porque voy a una peregrinación, que también la peregrinación justamente es actualizar eso, sino porque estamos peregrinando, vuelvo a decir, desde Dios hacia Dios, desde el amor de Dios, que es desde donde venimos, y hacia donde vamos. Y aquí para comprender un poco más lo del camino podríamos detenernos un segundito. Ustedes conocerán y recordarán los discípulos de Maús, este relato tan bonito que yo dije al principio, que estaban al inicio del recorrido con los ojos incapacitados para reconocerlo, a Jesús resucitado. Y puede que esta pandemia nos esté a nosotros haciendo eso a veces, nos impide reconocer esa presencia del resucitado en el mundo, en nuestras comunidades, en nuestros espacios cotidianos. Pero los discípulos hacen un recorrido desde esos ojos incapacitados hasta, hacia el final, dice el Evangelio, se le abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Cómo lo reconocieron? ¿Cuál fue la dinámica para reconocer a Jesús resucitado? Y eso nos puede servir para nuestra vida. Dicen que Jesús tomó el pan, lo partió y lo iba dando. Nosotros lo asociamos rápidamente a la Eucaristía, pero tomar, partir, dar. 3 verbos que podríamos actualizar en nuestra vida. Tomar las situaciones que nos tocan vivir, sean alegres o sean menos alegres, como las que escuchamos de Sandra y de Baekhyun. Partirlas, en el sentido abrirlas, comprenderlas, hacerse cargo de esa realidad y de esa situación y darnos a esa situación. Cuando entramos en esa dinámica, el resucitado lo vamos vislumbrando, redescubriendo, etc. Y esto es una dinámica constante, porque el Evangelio de Lucas dice
Él desapareció de su vista. Apenas lo reconocieron, desapareció. ¿Para qué? Para que no lo poseamos a Jesús, para que no lo controlemos, para que de nuevo tengamos que hacer la experiencia de volver a amar, volver a tomar la realidad así como se nos presenta esas situaciones difíciles, abrirlas y donarnos a esas situaciones. Y ahí lo vamos a volver a redescubrir a Cristo. Si no, hacemos ídolos de Jesús nosotros a veces. El Evangelio nos está diciendo eso, por eso desaparece de su vista rápidamente Jesús. Basta que lo reconozcamos en ese momento y vivamos desde ahí. En la próxima situación podemos hacerlo de nuevo, en esa situación familiar, laboral, de relaciones, etc. Y desde ahí podemos hacer o recuperar esa pasión. ¿No estaba ardiendo nuestro corazón?, dicen los discípulos después de eso. Cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras, ahí se dieron cuenta que Jesús había sido caminante con ellos. A veces necesitamos momentos de pausa, momentos de silencio, momentos de quietud, para reconocer cómo Jesús estuvo caminando con nosotros. A veces vamos tan apurados, tan ajetreados, tan desorientados, tan ansiosos, tan miedosos, que no nos damos tiempo para reconocer que Jesús estuvo caminando y se hizo caminante con nosotros. Y que por eso ardía nuestro corazón. Y entonces se nos pasan esos momentos de ardor de corazón, de fuerzas. ¿Sí? Y de ahí tenemos la fuerza para salir de nosotros mismos. Dice el Evangelio, levantándose al momento se volvieron a Jerusalén. Fueron a buscar a los otros discípulos. Aquí hay como el camino que se vuelve pasar de esos ojos incapacitados a esos ojos que reconocen esa presencia, como dijimos ya, que nos precede, que es la presencia de Jesús resucitado. En ese sentido, entonces, Jesús camina con nosotros, se hace caminante con nosotros, y no es tanto en la meta. Se hace caminante ¿para qué? Para que vivamos en Dios, vivamos en el seno del Padre, vivamos en el corazón de la Trinidad. No porque nos alejamos de la tierra y nos vamos al cielo, y no queremos ver las situaciones de la pandemia. No, porque entramos en esas situaciones de la pandemia hasta el fondo. Y ahí encontramos a Dios y ahí vivimos en la Trinidad y en Dios. ¿Por qué? Tomamos la situación como se nos presenta, la partimos, la abrimos y nos donamos en esa situación que nos toca vivir. Lucas, creo que ha sido súper importante entender que este Jesús camina con nosotros, ¿no? Pero yo quiero poner énfasis en este con nosotros y me gustaría que nos pudieras explicar cómo podemos hacer para descubrir y hacerlo visible entre nosotros hoy. Bien, creo que esa es la pregunta más interesante, aunque creo que todas. ¿Cómo descubrirlo y hacerlo visible hoy, no? Descubrirlo y hacerlo visible. Primero tenemos que hacerlo visible, para hacerlo visible entre nosotros, tenemos que hacerlo visible en nosotros. Porque si no está en nosotros, no lo vamos a descubrir entre nosotros. ¿Sí? Entonces tenemos que redescubrir ese ardor en nosotros. El ardor, dicen los discípulos de Emaús, está en nosotros. No entre nosotros, sino en mí. El ardor es esa esperanza que resurge en nuestro corazón. ¿Sí? A pesar de la incertidumbre, a pesar del miedo, a pesar de el encierro, a pesar de la ansiedad, logro descubrir en mi corazón ese ardor de Dios. Y me da esperanza de que puedo cambiar el mundo y puedo cambiar la situación que estamos viviendo. Y cuando hay ardor y hay esperanza, hay sentido. Se iluminan nuestras cabezas, se iluminan nuestras mentes. A los discípulos de Emaús ardía nuestro corazón y comprendíamos las Escrituras. Podemos comprender mejor lo que estamos viviendo en la pandemia y tener mejores ideas. La pandemia nos exige ser creativos e innovar. Hoy el mundo nos ofrece un montón de técnicas para ser creativos e innovar. Yo considero que la mejor técnica es escuchar a Jesús dentro y entre nosotros. Ahí está la verdadera creatividad e innovación. Pero tenemos que dejarnos que esa luz ilumine nuestras mentes y ponernos manos a la acción. El amor. ¿Sí? Salir de nuestras parálisis. ¿Por qué? Porque sentimos el ardor en el corazón, sentimos que nuestras mentes se iluminan y vamos a la acción. ¿Sí? Si eso lo logramos en nosotros, podremos abrirnos a esa experiencia de que Jesús sea caminante en medio nuestro. Jesús en medio decimos nosotros, ¿no? Mateo 18:20. Y visibilizar y actualizar su presencia.
hacerla visible, mostrarla, no crearla, no fabricarla, porque esa ya está. Entonces, importante visibilizar y hacerla actual a esa presencia. Como dijimos al principio, Jesús siempre está, nos precede. Es un don de Dios al cual tenemos que responder con nuestra fe. Por lo tanto, el problema es que muchas veces no lo percibimos, no lo reconocemos, no lo testimoniamos. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos reconocer o empezar a testimoniar o percibir o descubrir? Cuando vivimos el amor. El arte de amar para llegar a vivir el amor recíproco entre nosotros. Actualizamos esa presencia de Jesús que está y se hace visible en la comunidad. Se hace visible entre nosotros. Nos hace ser iglesia, comunidad. No iglesia porque vamos simplemente al templo y demás. Iglesias domésticas, como dijimos, iglesias en mi trabajo, pequeñas iglesias. Todo se puede volver células, donde 2 o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, ahí está la célula de la iglesia. Y desde ahí tenemos que vivir los sacramentos y demás, ¿sí? Por lo tanto, desde ahí también podemos irradiar esa presencia al mundo, desde ese amor recíproco. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Vivir el mandamiento nuevo, amarnos como nos amó Jesús, dando la vida, dando nuestro tiempo, superando las dificultades, amando por primero. Bueno, eso lo hemos escuchado y lo conocemos muchas veces, poniendo en acción las manos, vamos avanzando en esta experiencia de Jesús entre nosotros. ¿Y para qué? Porque no es simplemente para estar bien entre nosotros y hacer esa experiencia de que lo descubrimos y nos quedamos tranquilos entre nosotros. Justamente aquí hay un gran aporte del carisma de la unidad, es hacer visible y actualizar esa presencia de Jesús entre nosotros para que todos sean uno. Jesús se hace caminante para que todos sean unos, como el Padre y Él. ¿Qué significa? Jesús se vuelve actual, se actualiza, se vuelve visible, palpable, para llevarnos al corazón de Dios. No solo a nosotros como grupito, sino a toda la creación y a toda la sociedad. ¿Sí? Y ahí podemos ver eso en Apocalipsis, que habla de este cielo nuevo y tierra nueva, o esta ciudad santa, etc. ¿Qué significa eso? Justamente nosotros podemos ofrecer esa presencia del resucitado al mundo, a este mundo lleno de pandemia en el cual estamos, para acercarnos y para generar este pueblo nuevo y esta sociedad nueva. Por lo tanto, nuestra esperanza no es una esperanza para después de la muerte, sino la esperanza es para transformar el mundo aquí y ahora, con Dios entre nosotros. Para que haya menos llantos, menos gritos, menos dolor, menos injusticia, etc. Y entonces esa presencia de Jesús en medio es una presencia que nos lleva a experimentarlo en el mundo. Como dice el Papa Francisco, una fraternidad mística. ¿Qué significa? No una mística de encerrarme en mi habitación para encontrar a Dios, o encerrarme en mi comunidad para encontrarlo, o en mi grupo del Focolar para encontrarlo, sino para salir y encontrarlo en medio del mundo. El Papa dice, cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, quedamos capacitados para comprender algo nuevo de Dios. Comprendemos algo nuevo de Dios, ese encuentro en medio del mundo y de las situaciones que nos tocan vivir. Y también podemos aprender con esa presencia de Jesús entre nosotros de otras sabidurías para promover la presencia del resucitado en cada ser vivo. Todo el tema ecológico, no es simplemente no comer esto o no tirar las bolsas de plástico, etc. La ecología para nosotros cristianos es mucho más. Es extender esa presencia de Jesús entre nosotros, no solo entre los hombres, sino experimentarlo también con la creación y acompañar a la creación para que llegue a su plenitud. ¿Y cómo hacemos esto? Atravesando también los conflictos, caminando juntos con otros, aprendiendo a dialogar entre nosotros cuando hay dificultades, no evitándolas. Vivir la presencia de Jesús entre nosotros no significa que no haya conflictos, sino es enfrentar los conflictos de manera distinta. Entonces, esta presencia y la pregunta de cómo descubrirlo amando,
pero no para estar simplemente descubrirlo y poseerlo entre nosotros en la comunidad, sino para hacerlo visible y manifestarlo también en el mundo. Creo que esto lo va a explicar mucho mejor la experiencia de Laura, que podemos escuchar ahora. Buen día, soy Laura. Vivo en Acatzingo con mi esposo Carlos y mis dos hijas, Eni y Penélope. Somos una familia del movimiento de los focolares. Tengo 13 años luchando con un cáncer invasivo. Cada día es una entrega total a la voluntad de Dios. Soy maestra y desde que empecé con la enfermedad hasta ahora no he dejado de trabajar, ya que el tratamiento es muy costoso. Un día me vi en la necesidad de contar en el trabajo mi situación, debido a que algunas veces tenía que faltar para ir a quimioterapia. Hace poco mi jefa me contó que un familiar suyo había sido diagnosticado con cáncer y estaba totalmente abatido y deprimido. Me preguntó de dónde sacaba yo la fuerza y la alegría para vivir y trabajar. Le dije que esa fuerza y alegría no eran mías, sino de aquel por el cual vivía y que se generaba entre todos los que habíamos comprometido a amarnos. Que sentirme amada y acompañada me daba la fuerza para amar. Cuando ella me dijo, con lágrimas en sus ojos, que había percibido el amor con que yo me dirigía a cada uno y que se sentía querida cuando estaba conmigo, me sobrecogió una inmensa alegría, porque había logrado reflejar la existencia de Jesús en ella. Con otros hemos creado una red de solidaridad. Por esta razón me contactó una joven pareja de jornaleros que se habían quedado sin trabajo debido a la pandemia. Me pedían ayuda espiritual porque su pequeña de casi 3 años había sido diagnosticada con un tumor cancerígeno en el cerebro. Los padres estaban devastados y agotados. Habían estado lejos de casa y durmiendo en hospitales desde hacía un mes. Compartí esta petición con mis conocidos y comunidad del movimiento, jóvenes, adultos de otros países, también a un grupo de la parroquia e incluso un grupo de amigos cristianos quiso unirse a nuestras oraciones. En las misas del movimiento la tenían presente. Todo esto yo lo contaba a los padres y ellos se emocionaban al sentir nuestro amor. La pequeña murió hace poco y ellos regresaron a su comunidad. Los contacté para llevarles un poco de ayuda que habíamos dado entre todos. Nunca los había visto y me sentía un poco nerviosa. Lloraba para que mis palabras pudieran brindar consuelo. Cuando llegué a su casa nos miramos unos instantes y todos sonreíamos de alegría. El amor ya nos había cautivado y estábamos felices de conocernos en persona. Me contaron lo duro que fue todo lo que vivieron. Me dijeron que en los momentos más difíciles ellos sentían una fuerza sobrenatural que los impulsaba a continuar en la voluntad de Dios. Estaban convencidos de que esa fuerza venía de todos nosotros que orábamos con amor por ellos. Finalmente me dijeron sonriendo que en reciprocidad nos compartían la inmensa alegría que sentían por tener un ángel en el cielo. Yo pensaba que había llevado consuelo, sin embargo regresé a casa consolada y llena de alegría al percibir la presencia de Jesús entre nosotros que llega a todos siempre. Gracias. Bien, solo 2 palabras y con esto voy concluyendo para retomar la experiencia de Laura, que yo creo que es un ejemplo elocuente. Creo que el tema podría haber sido escuchar esa experiencia o las experiencias. Ella dice al principio, ¿no? La fuerza para superar y seguir viviendo a pesar de este cáncer que lleva 13 años y la alegría que transmite a los demás se genera del amor recíproco que ella experimenta en un grupo. ¿Sí? Ese consuelo de Dios que está presente y que a uno le da la fuerza que no viene de uno y la alegría que no viene de uno, fruto de este amor recíproco en una comunidad.
de la cual ella hace parte y con la cual se alimenta, etcétera, ¿sí? Pero no se queda la experiencia simplemente en un Jesús que me calma, o que me alimenta, o que me consuela en mis necesidades, sino que esa presencia de Jesús resucitado sale al encuentro del dolor, sale al encuentro de los demás, genera esa red solidaria, genera una red de solidaridad aquí en torno a la Mariápolis, junto con otras personas, etc. ¿Para qué? No simplemente para dar cosas, sino para transmitir la presencia de Jesús resucitado. ¿Cómo lo transmite? Esta familia que no valora tanto o valora los alimentos, pero valora la presencia del resucitado transmitida por Laura, que consuela, acompaña y fortalece en la oración. La hija no se sana, la hija muere. No siempre las cosas salen como nosotros quisiéramos, pero la presencia del resucitado nos acompaña, nos fortalece, nos consuela, y es lo que experimenta la familia, con la oración de una comunidad que está por detrás, más allá de los alimentos y demás. ¿Sí? Y finalmente concluye ella con percibir la presencia de Jesús entre nosotros, que llega a todos siempre. Cuando se ve con esta familia, le agradece la reciprocidad de esta oración. Esta es la invitación, a lo mejor hoy, en esta situación de pandemia, que Jesús se hace caminante con nosotros para manifestar esa, para hacer visible, para descubrir juntos con otros, para actualizar esa presencia de Jesús que está y está siempre, pero que muchas veces somos ciegos, sordos, porque no la queremos ver, porque estamos demasiado preocupados de otras cosas. Por lo tanto, gracias a Laura, gracias a Sandra y a Bai por las experiencias que creo que son lo fundamental y que nos iluminan e impulsan a que hagamos esta experiencia estos días en la Mariápolis de Jesús resucitado, de esa presencia de Jesús entre nosotros, entre todos los países, etc., y que después, el lunes, salgamos impulsados a encontrar esos dolores y esas situaciones difíciles a causa de la pandemia. Lucas, muchísimas gracias de verdad. Yo creo que es un tema para seguir reflexionando. Creo que tenemos ahí unas preguntitas, no sé si tú las tienes a la mano, Lucas, que a lo mejor no sé si dictarlas ahorita, se las decimos después, porque nos van a servir también para seguir trabajando más adelante. Aquí yo sé que estamos virtualmente, pero se merece nuestra reacción de aplauso nuestro amigo Lucas, de verdad muchísimas gracias. Y pues bueno, continuamos. Así es. Marco, creo que podemos en el chat copiar las preguntas, quizás, para que la vayamos resolviendo a lo que va del día. Porque ahorita tenemos unos anuncios. Creo que Lucas iba a decir algo. No sé si le pueden... Las preguntas van a ser para los momentos de grupos que van a hacer. Ahí se las van a dar. Así que entonces les van a llegar. Para que trabajen un poco más y compartan. Super. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Gracias. Bueno, pues continuamos, ¿no, Niurka? Sí.